con un conducto principal que se llama conducto de Wirsum, que desemboca junto a la vía biliar en la segunda porción del duodeno. Pero fíjense ustedes las relaciones que tiene. Y el cuerpo y la cola están detrás de lo que es el estómago. Acá el estómago está cortado. Y, y la cabeza está rodeada por la primera, segunda y tercera porción del duodeno. Como que el duodeno le forma como una llanta, tal es así que se llama llanta duodenal, es como si la goma del auto sea el duodeno y la llanta específicamente la cabeza del páncreas. Entonces eso explica que cuando se inflama la glándula por un proceso inflamatorio llamado pancreatitis, todos los órganos que lo rodean al páncreas se paralizan, se forma un hilio. Ustedes recuerdan que cuando hemos hablado de los procesos inflamatorios del abdomen, cuando se inflama el peritoneo y hay un órgano inflamado dentro del peritoneo, las asas de intestinos que rodean ese órgano inflamado se adhieren a él y se paralizan, se forma un hilio, que a veces es un hilio regional o si el proceso es mucho más avanzado en todo el abdomen, el hilio es generalizado, o sea que el enfermo puede tener una distensión abdominal localizada en la pancreatitis aguda a predominio del abdomen superior por encima del ombligo. Y si el proceso inflamatorio sería a lo mejor los divertículos en el sigmoide y la distensión o el hilio vendría a ser más generalizado. Pero volviendo al tema del páncreas, acá cuando se inflama el páncreas, lo que se produce un hilio, una parálisis, es del estómago y el duodeno. Por eso el enfermo tiene una distensión abdominal a predominio supraumbilical. Y evidentemente que todo proceso inflamatorio, si ustedes piensan en la irrigación que tiene el páncreas, todo proceso inflamatorio, fíjense ustedes que fácilmente por la rica irrigación que tienen, pasan los procesos inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, las enzimas, pasan a la circulación y el enfermo entra en lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y fíjense acá, esto verde es el conducto biliar que tiene como un trayecto muy adherido, casi intrapancreático en la porción cefálica, que cuando se inflama, comprime este conducto y el enfermo puede tener en la clínica, aparte del dolor, los signos de hipertensión biliar. ¿Cuáles son los signos de hipertensión biliar? Ictericia, coluria y acolia. El enfermo con pancreatitis aguda puede tener los signos de hipertensión biliar por esta compresión o porque a lo mejor una de las litiasis que estaban en la vesícula pasaron a transitar el conducto biliar y producen esta clínica llamada signos de hipertensión biliar, ictericia, coluria, acolia. Y tiene una rica inervación, que es la inervación del tronco celíaco, como ven ustedes acá en el esquema, y los nervios que llegan ahí al tronco celíaco vienen desde la columna de las dorsales, últimas dorsales, por eso el enfermo manifiesta su dolor localizado hacia adelante en el hemiabdomen superior, o sea, epigastrio, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, y se propaga hacia la zona lumbar bilateral por este tema de irrigación, de inervación. ¿Estamos? Toda causa que dispare
el proceso inflamatorio del páncreas determina lo que es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda tiene diferentes grados, leve, moderada o severa, y de acuerdo a la gravedad, el páncreas se puede restituir en forma completa, ad integrum, o pueden quedar secuelas, las cuales ya enseguida las veremos. ¿Mm? Este es el otro dato importante. ¿Cuáles son las causas que disparan una pancreatitis aguda? ¿Mm? Y la dispara fundamentalmente dos causas. La litiasis biliar, que es muy frecuente en nuestro medio, le sigue en incidencia el alcohol, pero a su vez hay otras causas de pancreatitis aguda, donde yo acá destaco, subrayada, algunas etiologías que ustedes también tendrían que tener en cuenta, aparte de la litiasis biliar y el alcohol. ¿Qué es la pancreatitis traumática? El enfermo a lo mejor recibe un golpe en el hemiabdomen superior o algún traumatismo, algún choque o algo que comprima el páncreas contra la columna y produce una inflamación. Por eso hay pancreatitis aguda traumática. Después tenemos las pancreatitis aguda por dislipemia, o sea, porque tenemos las grasas en sangre, triglicéridos, colesterol, por un tema metabólico elevados, habitualmente asociado a diabetes, pueden producir un proceso inflamatorio del páncreas que uno llega al diagnóstico porque descartó todas las demás causas, la litiasis, el alcohol, la traumática. Y después tenemos las otras pancreatitis agudas por drogas. Hay drogas que producen inflamación del páncreas. Hay antibióticos que pueden producir, si el enfermo tiene alguna susceptibilidad, pancreatitis aguda. Los procedimientos endoscópicos, ustedes saben que todo proceso endoscópico que manipula o agrede la papila de Vater puede gatillar un proceso inflamatorio del páncreas. Y el otro causa son las pancreatitis agudas postoperatorias, que fundamentalmente las causas de cirugía más frecuentes son la colestectomía. ¿Hay alguna interrupción? No sé si alguien tiene el micrófono activado. Las postoperatorias, o sea, las cirugías complejas de cardíaca, de trasplante o las cirugías de los politraumatismos pueden llegar a producir en el postoperatorio una inflamación pancreática. Fundamentalmente si el enfermo ha sido operado de las vías biliares, porque si ha sido operado por las vías biliares porque ahí tenía algún cálculo o la misma manipulación con instrumental de los conductos biliares puede producir una pancreatitis aguda. Entonces, esto es un dato importante que tienen que saber, que son múltiples las causas de pancreatitis aguda. Además, hay otra pancreatitis aguda que es pancreatitis autoinmune, que se debe a que el enfermo tiene algunos anticuerpos que agreden algunos órganos que no son propios. Lo más frecuente es la tiroides, tal es así que tenemos la tiroiditis Hashimoto, las hepatitis autoinmunes o las pancreatitis autoinmunes. La pancreatitis autoinmune, uno llega al diagnóstico por descarte de todas estas causas y pide un laboratorio que son una gamma globulina que es la IgG4. IgG4, que cuando uno tiene una inflamación del páncreas, ha descartado todas otras causas, piensa uno en una pancreatitis autoinmune, la IgG4 puede dar elevado y uno hace el diagnóstico. De esto siempre se acuerdan que la pancreatitis, la activación de las enzimas, se producen en el interior de la glándula y es el primer eslabón de producir la inflamación. El problema es sospechar por qué se produce esta activación de las enzimas pancreáticas dentro de la glándula. Ahí tenemos varias teorías.
Una es la teoría del reflujo biliopancreático, es como que la bilis en la vía biliar refluye a través del wirsum en sentido retrógrado, y esto puede producir la activación de las enzimas pancreáticas. La otra teoría es que no solamente el reflujo del continuo biliar hacia el wirsum, sino que además produce una hipertensión dentro del conducto que puede producir la activación de las enzimas y se determina activación intersticial. La anterior es activación ductal y después hay una activación celular donde las enzimas transitan dentro de las células pancreáticas protegidas por unos gránulos que si esos gránulos se juntan, eh, se activarían las enzimas dentro de la célula pancreática. Después tenemos la pancreatitis aguda de etiología alcohólica, que difiere de las causas biliares, sino por una hiperestimulación pancreática tóxica del alcohol y las grasas, pueden producir la pancreatitis aguda. Este es un dato importante, ¿eh? La activación ductal, activación intersticial y la activación celular que llegan a producir esta activación de las enzimas dentro de la glándula. Este es un esquema como para que vean cómo la vía biliar desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el wirsum, y si se enclava un cálculo acá en la desembocadura de la papila de Vater, puede producir el reflujo biliar hacia el wirsum, la hipertensión ductal o la hipertensión celular, produciendo la pancreatitis aguda. Y este proceso inflamatorio, producido por la activación de las enzimas, sobre todo la activación del tripsinógeno en tripsina, y la tripsina gatilla toda una serie de activación de otras enzimas que llevan a que pase toda esta sustancia a la circulación general, y en la circulación general van produciendo diferentes efectos cuyo eslabón final es lo que dice acá en la mano izquierda en azul, la deuda de oxígeno a nivel celular. Esa deuda de oxígeno a nivel celular es lo que produce el fracaso de otros órganos, otros sistemas en general, como es la parte respiratoria, la parte cerebral, la parte hepática, la parte renal, y que lleve a un eh, bloqueo de función de todos esos órganos y lleva a lo que se produce el fallo múltiple de órganos. Este es un poco el recorrido de por qué el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede terminar en un fallo múltiple de órganos. Y esto lo provoca los cuadros de pancreatitis aguda grave. Todas las pancreatitis no. Hay hepatitis leve, que es la edematosa, la moderada, que es hemorrágica, y la grave es la necrohemorrágica. Y acá vemos la edematosa, fíjense que es arriba, hay un gran edema de la glándula, pero no hay compromiso vascular de la glándula. No hay trombo, la vascularización está bien. Después tenemos la hemorrágica, donde ya sí hay compromiso de la microcirculación del páncreas, lo cual se trombosan la microvascularización, y eso lleva a hipoxia y producir la hemorragia en primera instancia de la pancreatitis hemorrágica, y después esa hemorragia lleva a la necrosis del tejido y termina en una pancreatitis necrótica o necrohemorrágica. Estas últimas dos son las que por lo general pueden producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que anteriormente se los había
explicado. La edematosa también la puede producir, sí, pero es menos frecuente que provoquen el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y acá vemos cómo si uno entra atrás del estómago, vemos el páncreas, cómo tiene todas estas zonas oscuras de necrosis. Estas son las necrosis del tejido pancreático, que es un cuadro grave porque el enfermo por lo general se infecta porque los gérmenes del tubo digestivo encuentran un lugar propicio para anidarse en las células necróticas del páncreas y producir la infección de esas necrosis, y el enfermo se agrava por la sepsis. Este otro esquema de cómo, viéndolo de arriba, como si fuese un dron, vamos a ver cómo el páncreas está detrás del estómago, del duodeno, y esto es lo que se paraliza, se le produce un hilio y evidentemente el enfermo se distiende, tiene vómitos, aparte del dolor. Y si vemos en la imagen de abajo cómo en las correderas peritoneales el líquido del proceso pancreático agudo discurre y es lo que da los signos de gravedad, como es los signos de el hematoma periumbilical o lateral, que tienen el nombre propio que enseguida lo vamos a ver. Eso es lo que vemos en una pancreatitis aguda, necrohemorrágica, como el tejido oscuro, negro, sin circulación, agrava el cuadro de estos pacientes. Y este es el esquema un poco más claro del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como lo vemos acá. La pancreatitis, cualquiera de ellas, edematosa, hemorrágica o necrótica, pueden producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo cual, si progresan, terminan en una deuda de oxígeno a nivel celular, llevando a un fracaso de la función del resto de los órganos de los sistemas y producir un fallo múltiple de órganos que realmente tiene una alta morimortalidad. La pancreatitis aguda puede llevar a estos síndromes de respuesta inflamatoria que agravan y tienen la posibilidad de que el enfermo tenga una mortalidad cercana al 40% en estas pancreatitis graves, hemorrágicas o necrohemorrágicas, por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que produce. Bueno, cuando uno sospecha un cuadro de pancreatitis aguda, que el enfermo que comenzó con un dolor en el abdomen, en el epigastrio, de comienzo brusco, intenso, y vómitos por el hilio gastrodenal. Yo siempre pregunto por qué vomita un enfermo con pancreatitis aguda, y vomita por este hecho del hilio gastroduodenal. Por eso vomita el enfermo con pancreatitis aguda. ¿Existe algún laboratorio orientador? Sí, que es la solicitud de las amilasas de las enzimas del páncreas, la amilasa y la lipasa, una radiografía de tórax y de abdomen donde vamos a ver el hilio, y la ecografía. La ecografía es quien nos dictamina el proceso edematoso inflamatorio del páncreas. En el ingreso, el diagnóstico de pancreatitis aguda se hace por la clínica, el laboratorio de solicitud de la amilasa o de la lipasa, el hilio que uno ve a través de la placa de abdomen y del tórax, y la ecografía abdominal. La tomografía abdominal no hace falta y es de mucha utilidad, no en el ingreso, sino a los 4 o 5 días con contraste vascular para ver la necrosis del páncreas. O sea que la tomografía abdominal no es diagnóstica en principio,
sino que en la pancreatitis aguda tiene un rol de pronóstico para ver cómo está la irrigación del páncreas después de unos 4 o 5 días. O sea que el diagnóstico se hace con la clínica, el laboratorio, la ecografía, y la tomografía tiene indicación si tenemos duda diagnóstica o para ver la evolución de esa pancreatitis a los 4 o 5 días para ver la irrigación de la glándula. Aparte del dolor y los vómitos, dolor y vómito. Todo enfermo que venga a la guardia en una edad biliar entre los 25 y 50 años de edad, que viene después de una ingesta alimentaria importante, de un asado o de alguna reunión donde haya comido en forma abundante y venga con dolor en el hemiabdomen superior y vómitos, tiene una pancreatitis hasta que no se descarte lo contrario. Y si lo vamos a revisar a la inspección, el enfermo, aparte de la fascie dolorosa y aparte de que se moviliza poco porque el movilizarse le provoca dolor, una vez que lo tenemos en la camilla, le tomamos el pulso y nos damos cuenta de que el enfermo está taquicárdico, puede estar taquipneico, o sea que evidentemente tiene un cuadro importante porque tiene alguna alteración de su hemodinamia. Y si le descubrimos el abdomen, lo que vamos a ver a la inspección del abdomen es la distensión abdominal. ¿Por qué? Porque tiene un hilio gastrodenal o un hilio abdominal, o sea, el abdomen está distendido. Y si yo lo voy a percutir al abdomen, vamos a encontrar por encima del ombligo cierta matidez por el edema y por debajo del ombligo timpanismo, porque las asas de intestino están paréticas, llenas de aire. Entonces, ¿cómo es la percusión de la pancreatitis aguda? Por encima del ombligo cierta matidez, por debajo del ombligo timpanismo. A la inspección distendido. Y si le voy a poner el estetoscopio, voy a tener silencio abdominal, porque las asas de intestino están paréticas. Y evidentemente, si lo voy a palpar, tanto la palpación superficial o profunda, duele todo el abdomen, pero más duele al predominio del hemiabdomen superior. Ese es un poco cómo lo vamos a ver a la semiología. Repito, un enfermo con pancreatitis aguda no viene caminando solo. Por lo general, o lo traen en una silla de ruedas o lo trae el servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque si camina o se mueve, le duele el abdomen. Se acuesta despacio o adopta alguna posición antiálgica. La fascie va a ser una fascie dolorosa o va a estar algo perdido porque hay veces que las sustancias tóxicas del síndrome de respuesta inflamatoria pueden alterar un poco el sensorio. Y después va a estar taquipneico, va a estar taquicárdico, cuando le vea el abdomen va a estar distendido, va a doler a la palpación, sobre todo en el abdomen superior, va a tener matidez en el hemiabdomen superior, timpanismo en el hemiabdomen inferior y a la auscultación va a tener silencio abdominal. Eso es la semiología de un enfermo de pancreatitis aguda. Y como hay veces que la piedrita esta que tenía en la vesícula, la litiasis, pasó a los conductos biliares están teniendo un obstáculo para transitar hacia el duodeno y el enfermo presenta signos de hipertensión biliar, o sea, ictericia, coluria y acolia. Estos son los signos del tejido pancreático y sanguinolento que circula a través del ombligo periumbilical, signo de Cullen,
y lateral, el signo de Gray-Turner, que de estos dos signos ustedes se acuerdan por lo general, pero no sé si lo van a ver alguna vez en su vida. Yo en los 40 años de médico que tengo, lo he visto en una o dos oportunidades y son signos prácticamente premortem. El enfermo a las horas termina muriendo cuando tiene estos dos signos. Lo que ustedes se tienen que acordar es de esto, que es lo más frecuente. La distensión y el hilio abdominal. Eso es lo frecuente que ustedes van a ver y que habitualmente no se acuerdan. Esto ya lo expliqué. A la palpación vamos a tener algo de defensa muscular por la reacción peritoneal y a la palpación vamos a encontrar este edema supraumbilical. Por eso uno tiene a la percusión matidez supraumbilical y dolor, por supuesto, a la palpación. Si lo vamos a ocultar, esa distensión por las asas intestinales del hilio tiene silencio abdominal. Esto es lo frecuente que ustedes van a encontrar, no el signo de Cullen ni de Tyner. La matidez, cuando uno percute en el hemiabdomen superior por el edema pancreático, y timpanismo en el hemiabdomen inferior. Este es un recordatorio que ya les expliqué, el laboratorio, que podemos encontrar anemia, porque discurre tejido sanguíneo, peripancreático, como pierde mucho volumen y las asas intestinos tienen mucho líquido, el enfermo se deshidrata, entonces el hematocrito va a estar elevado, está hemoconcentrado el enfermo, va a tener leucocitosis, va a tener hiperglucemia, la hipocalcemia es un signo de gravedad y lo que está marcado en amarillo es lo clásico y específico de la pancreatitis aguda, que son la elevación en sangre de sus enzimas, la amilasa y la lipasa. Recordad que la vida media en la amilasa no va más allá de 2 o 3 días, por eso tiende a descender, pero después le empezamos a encontrar en orina que se llama amilasuria. Amilasuria. Esto es lo que vemos en la placa de tórax, un derrame pleural, puede ser bilateral o izquierdo. Este es el hilio. Fíjense en ustedes que en la directa de abdomen, por lo general, cuando es normal, se ven los músculos psoas o la sombra renal. Acá no vemos absolutamente nada. ¿Estamos? Porque tiene bastante edema en el abdomen. Y vemos las asas en el hemiabdomen superior pareciadas, como vemos en la derecha o en la izquierda acá, que es el hilio gastroduodenal. Hilio gastroduodenal. Y en la ecografía, esta es una ecografía normal, acá donde vemos el páncreas, ahí está escrito páncreas, pero como no está inflamado, poco se ve. En cambio, fíjense en ustedes cómo cuando está inflamado por edema, ustedes recuerden que la ecografía tiene un gran amigo que es el líquido, el edema muestra, como dice la flecha ahí, todo el páncreas inflamado. Ahí está el diagnóstico hecho. ¿Estamos? Y si le vamos a hacer la tomografía después de unos días con contraste vascular, tomografía con contraste vascular, acá vemos delante de la columna este círculo blanco que es la arteria, aorta, y vemos un páncreas bien irrigado en forma homogénea. Es un páncreas normal. Ahora fíjense ahora el páncreas con estas manchas negras es porque hay necrosis. Este es un signo de mal pronóstico o de severidad en la pancreatitis aguda.
Entonces, vuelvo a repetir, la tomografía es para diagnóstico o pronóstico. Sirve más pronóstico, por eso se la pide a los 4 o 5 días con contraste vascular para ver la perfusión sanguínea de esa glándula. Hay diagnósticos diferenciales que pueden simular un dolor y vómito en el hemiabdomen superior. Yo diría, puede ser la colecistitis aguda, sí, es raro, pero puede simular, porque el pancreatitis es un cuadro más grave que la colecistitis aguda. Les recuerdo que la colecistitis aguda es dolor continuo en el hipocondrio derecho, fiebre y masa o vesícula palpable dolorosa. Esa es la triada de la vesícula, de la colecistitis aguda. Nos tenemos que cuidar de las patologías cardíacas. Ustedes recuerden de que un infarto, sobre todo de cara diafragmática, puede provocar dolor y vómitos en el hemiabdomen superior. Entonces hay que cuidarse con esos hombres, sexo masculino, que no tienen un antecedente alimentario, que no tienen cálculo y demás, pero son fumadores, obesos, sedentarios, que puede ser un infarto agudo de miocardio. O sea que yo sumaría, si la amilasa y la lipasa son normales, una evaluación cardiovascular con un registro electrocardiográfico, porque puede simular el infarto de cara diafragmático, un cuadro de dolor y vómitos en el hemiabdomen superior. Los factores que agravan y de mal pronóstico es cuando la pancreatitis, cualquiera de ellas, de hematosa, hemorrágica o necromorrágica, producen un CIRS severo. Otro signo mal pronóstico es la extensión de la necrosis de la glándula pancreática, porque es un tejido propicio para que se agreguen gérmenes, se suma la infección, la sepsis, y eso agrava más la pancreatitis aguda. Y después, si el enfermo tiene algunas comorbilidades, como por ejemplo, si es diabético, si es obeso, si es cardiópata, si tiene algún problema de disfunción renal o un EPOC, siempre en las personas mayores, después de los 50 años, juegan un rol importante en su pronóstico las comorbilidades o las enfermedades que tengan sobreagregada a la causa que los trae en estos momentos, como es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda no es lo mismo en una persona de 40 años a una persona de 65 años. ¿Por qué? Porque puede ser hipertenso, obeso, cardiópata. O sea que cuidado con las comorbilidades. Pero las tres primeras son las que agravan: la severidad del CIRS, la extensión de la necrosis. Cuando es extensa, aumenta la severidad del CIRS y aumenta las chances de que esos focos de necrosis se infecten. Existen criterios de severidad. Los criterios Ramson, la verdad que yo no le doy mucha importancia, son muchos, se acuerdan muy pocos y no tienen una cierta aplicación clínica, porque ahora hay otros signos de clínico, de compromiso del sensorio, de la coagulación, de la función renal, de la función pulmonar. Después están las imágenes donde podemos ver la necrosis, que son la clasificación de Baltasar, y después los laboratorios, que pueden ser severos cuando el cuadro clínicamente es mucho más severo. Esta es la clasificación de Baltasar de acuerdo a los grados de necrosis de la glándula pancreática, donde si uno no tiene necrosis,
está bien porque es un cuadro pancreático que por lo general va a tener buena evolución. El tema es si vemos una hipoperfusión de la glándula de un 30%, ya tiene una puntuación 2, del 50% 4, más del 50% de 6. Y a medida que va aumentando el número o los grados de necrosis, va aumentando la severidad de estos cuadros de pancreatitis aguda. La mortalidad, la leve por lo general no tiene mortalidad. La grave puede tener cierto grado, un 10% de mortalidad, y la necrohemorrágica fulminante, que es menos frecuente, puede tener una mortalidad cercana al 40%. ¿Cuál es el tratamiento de la pancreatitis aguda? Y el tratamiento de la pancreatitis aguda de inicio es médico. Si algo ha mejorado es que el cirujano en sus inicios tiene muy poca participación. Lo que tenemos que hacer es canalizarlo con una o dos vías para mantener la volemia. Acuérdense que pierde mucho volumen, no sangre, sino volumen. El enfermo se deshidrata por el hilio y por la distensión abdominal. ¿Se puede hacer alguna vía central? Sí. Diría yo que en las pancreatitis aguda grave tienen que ir a terapia intensiva y por lo general le hacen una vía central, que es para medir muy bien su volemia, que es la presión venosa central. Le vamos a descomprimir el estómago porque tiene un hilio gastrodenal. Vamos a colocarle la sonda vesical para medir la diuresis horaria. Ustedes recuerden que la diuresis horaria de los enfermos es de 40 a 50 centímetros cúbicos hora. Si el enfermo mantiene ese ritmo diurético es que está haciendo bien compensado su volemia. No le damos nada por boca, por supuesto, porque tiene la sonda nasogástrica y un hilo gastrodenal. Le vamos a calmar el dolor con los analgésicos que podamos tener. Puede ser algún analgésico derivado de la morfina, pero hay que calmar el dolor de alguna forma y tratar de evitar las complicaciones sistémicas. Los antibióticos, hay servicios que dan antibióticos de inicio, otros que esperan las infecciones después de que las necrosis se infecten al tercer o cuarto día. Yo diría que los antibióticos de inicio se tienen que dar si el enfermo tiene alguna litiasis en la vía biliar, la cual se suma una colangitis. Lo habitual es que se le dé antibiótico de inicio. Ahora hay servicios que de inicio no dan antibióticos porque el enfermo está grave por el síndrome de respuesta inflamatoria y no porque tiene agregado algún germen. El germen se va a agregar a los 4 o 5 días cuando se aniden en las necrosis. Entonces, ¿se puede dar antibióticos? Sí. ¿Se puede esperar con los antibióticos hasta que el enfermo, después de 4 o 5 días, tenga las necrosis manifiestas? También. Y después, la alimentación temprana, parenteral, mientras dure el hilio, y después la nutrición enteral o vía oral cuando se resuelve el hilio. ¿Cuándo se resuelve el hilio? Cuando el enfermo tiene ruido aéreo, cuando el enfermo elimina gases o el enfermo comenzó a evacuar intestino. Entonces, eso nos habla de que las cosas están mejorando porque el hilio se está resolviendo y ya podemos comenzar a darle una alimentación o líquidos y una alimentación progresiva con el correr de los días. Lo principal en sus inicios es la hidratación con las vías, calmar el dolor, descomprimirle el estómago, medirle la diuresis y cuando se pueda comenzarlo a nutrir en forma parenteral en principio,
con el correr de los días enteral. Y los antibióticos se puede dar de inicio de acuerdo a lo que el servicio tenga definido o después de los 4 o 5 días cuando el enfermo comienza con alguna posibilidad infecciosa de sus necrosis. Tiene una explicación por qué no empezar con los antibióticos de inicio. Porque el enfermo los primeros días no está infectado. El enfermo está grave por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, no es que esté infectado el enfermo. El enfermo después de los días, 5 o 6 días, se puede agravar el síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces ahí uno con la tomografía encuentra el páncreas muy hipoperfundido. Ahí ya uno puede sospechar que la fiebre de ese enfermo comienza a ser porque hay posibilidades de infección de las necrosis. Ahí es el momento de comenzar con tratamiento de antibiótico. Cuidar los compromisos sistémicos, si necesita diálisis, dializarlo, si necesita respirador, asistencia respiratoria se hará en los procesos graves. Si se altera la coagulación, reponerle con plasma fresco los factores de coagulación y prevenir la deuda de oxígeno a nivel celular. Esto es un caso de tratamiento de pancreatitis aguda necromorrágica grave que por lo general lo hacen los enfermos terapistas. Ustedes como médicos generalistas es suficiente con el diagnóstico y la asistencia, como les pongo acá, del sostén de las primeras horas y después el enfermo, cuando está de acuerdo a su compromiso de severidad, tendría que estar en terapia intensiva. O sea, el concepto pancreatitis aguda no es de tratamiento quirúrgico de inicio, es de tratamiento médico. Y si tiene cálculo en la vesícula, y ya se operará cuando el enfermo mejore. Nada más. Hay dos cosas que han mejorado el pronóstico de la pancreatitis aguda en última instancia. Primero es el diagnóstico precoz. Segundo, tratar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para evitar la deuda de oxígeno y la nutrición temprana. Y que el cirujano no esté cerca de los enfermos de pancreatitis aguda grave de inicio. El tratamiento quirúrgico de las pancreatitis agudas es para tratar las complicaciones, como si el enfermo se infectan las necrosis y demás, para evitar un síndrome séptico. Bueno, ahí sí juega rol importante el tratamiento quirúrgico o de drenaje de esas colecciones que se pueden hacer con procedimientos percutáneos o procedimientos endoscópicos o el quirúrgico. Pero el concepto es que el tratamiento de inicio, como ustedes médicos generalistas, de tratamiento médico. Bueno, no sé, Marita, si usted está. Sí, Doc, ¿me escucha? Ahí está. Sí, te escucho. Buenísima la clase, Doc. No sé si les ha quedado claro el cuadro de pancreatitis. Sí, doc. Buen día, doctor. Sí, muy claro, la verdad. Bueno, entonces, lo podemos rever nuevamente ante alguna duda, pero en principio creo que esta es la forma de abordarlo
con mucha clínica, que es lo que ustedes necesitan como médicos generalistas para cumplir su función. Si no tienen ninguna duda, los dejo libre. Sí, joven Vázquez, ¿cuál es la duda? ¿Profe, me escucha ahí? No, muy poco. A ver. No, pues respecto a la morfina, yo leí en algún lado que puede dar los espasmos en el esfínter de Oddi. ¿Es verdad o no? Espérense un momentito. A ver si me lo... ¿Puedes repetirme la pregunta? Que ahora a ver si lo escucho mejor. No, me parece que es problema del alumno, Doc. Ah, bueno. Que escriba la pregunta. Creo haber escuchado que está bien, los derivados de la morfina pueden producir una hipertonía del esfínter de Oddi, pero no agrava la pancreatitis. ¿Por qué? Porque ya el proceso pancreático está desencadenado. Está desencadenado y hipertonía o no hipertonía del esfínter de Oddi poco importa. Lo importante es calmarle el dolor al enfermo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, Marita. No, Doc, ya me escribieron en el chat los alumnos. No me hemos preguntado. Bueno, entonces anótelo ahí que hemos dado el tema de pancreatitis aguda, Marita. Sí, Doc, y ya tengo la asistencia de los alumnos. Los alumnos que me ingresaron están ausentes. Bueno, han faltado varios, le voy a decir, ¿eh? Sí, bastante, Doc. ¿Mm? Ya saben que los teóricos son obligatorios. Bueno, nos comunicamos por privado, Marita, Sí, nos y comunicamos. así arreglamos cuando voy, ¿ah? Perfecto. Que Bueno, tengan un excelente día todos. igualmente, gracias chicos.